Lámpara Azul presenta. Hola amigos de Lámpara Azul, nos encontramos el día de hoy con la profesora Sonia Luz Carrillo, justamente aprovechando que es el 51º año de su trayectoria poética, ¿cierto? No, mucho más. Bueno, más. De publicar, Sí. aclarando. Sí. Y claro, justamente el contexto que nos trae acá es uno en la publicación de Piedra Labrada, que se ha publicado hace no ha pasado muchos meses, y creo que la primera entrevista que tuvimos le pregunté sobre esta recepción que tuvo su libro, ¿no? Pero ahora ha pasado un par de meses más, si no me equivoco, como quizás el panorama es más amplio ya de todo el recibimiento que ha tenido de este libro. Quizás podríamos empezar por ahí, ¿no? Sí, Piedra Labrada, muchas gracias por estar acá, muchachos. Recibo con mucho agrado al Lámpara Azul. Piedra Labrada salió este año 2024, en el mes de marzo más o menos, empezó a difundirse. En mayo, me acuerdo ahora, fue con motivo de este mes en el que se celebra la mujer madre, en fin. Y fue el 15 de mayo que se produjo la primera presentación. Ha sido motivo de una serie de presentaciones, ha sido motivo también de entrevistas variadas con diversas personas, y podría decirles que ha tenido muy buena recepción. Estoy muy satisfecha de la forma como se ha recibido ese trabajo. Ahora, también habría que mencionar el antecedente inmediato, que fue el año pasado, en el 2023, se cumplieron 50 años de Sin Nombre Propio. Y entonces ahí se me acercó un editor joven también, José Barrón, y se publicó Sin Nombre Propio como una reedición, una reedición. Y eso preparó un poco el ambiente también, como que hizo girar la atención a mi poesía inicial. Ya con Artífice, en el año 2024, se trabajó este libro que me llena de satisfacción, además como objeto libro. Como les comentaba, es un libro sin erratas, trabajado por Editorial Artífice, con gran profesionalismo y con mucho afecto. Claro, creo que es interesante también abordar esa perspectiva de lo que usted comenta sobre la atención que tuvo este primer libro y reeditado, ¿no? El libro Sin Nombre Propio, que me parece pertinente quizás también aclarar que esta tensión no es una tensión que surge de manera reciente, ¿no? Sino que en realidad me parece que también conversar el día de hoy sobre esto es importante porque la atención ya nace desde sus inicios, desde la publicación de esta obra, ¿no? En 1973. Usted nos comentaba antes de empezar la entrevista esta atención que llamó, ¿no? No sé si nos podría comentar un poco más al respecto. Sí, y empiezo a trabajar, porque venía a partir de tu pregunta, ¿no? Empiezo a trabajar mi poesía a mediados, algunas cosas iniciales, muy pequeña, comienzo de los años 60. Me empiezo a publicar, a participar en recitales y todo eso a partir de la segunda mitad de la década del 60, ¿no? Una intensa actividad de recitales y de publicación de revistas universitarias de poca extensión y de poco radio de difusión, más o menos 66, 67. En el año 68, es este dato, en el año 68 yo dirijo, con un compañero de estudio, dirijo Páramo, una revista de literatura, que tiene solamente un número, como muchas revistas de literatura de nuestra patria, ¿no? Pero que es interesante porque ahí, por ejemplo, se publica la primera entrevista que se le hace a Manuel Morales, que fue después uno de los poetas bastante mencionados y cómicos, ¿no?
trabajamos ahí, Ricardo Falla, y tiene también una curiosidad, un poema o dos de César Hildebrand, que escribía también poesía. La primera entrevista de uno de los periodistas después que fue muy notable, notable periodista de comercio. Bueno, el caso es que es un grupo de estudiantes, todos somos estudiantes de la Universidad Villarreal, donde hago mi primera carrera, ¿no? Entonces, lo interesante es que este proceso me lleva a que en el 73 publique yo mi primer libro. Y es un libro que concitó bastante interés. Y una de las cosas, Víctor, que se menciona con frecuencia, ¿no? En esos momentos, hace 50 años, era la actitud irreverente. Y desde el punto de vista formal, el uso de vocablos, de las llamadas palabras no poéticas, ¿no? Porque hasta ese tiempo se señalaba que la poesía tenía, las palabras tenían que tener un rango poético, pero yo estoy dentro del grupo de los que cogemos de la vida cotidiana todo tipo de palabras y las hacemos ingresar al texto literario, y muchas veces con gran reverencia, ¿no? Entonces, en mi primer libro, hay un nombre propio, en el 73, hay un segundo poema, que es este, que es Naturaleza, que ya después, yo ya con los años he comenzado a ver, pero caramba, esa era una especie de declaración de principios, ¿no? Y una joven poeta, que todavía no llegaba de repente a los 20 años, pero yo digo, no, empieza así, el poema empieza con este monosílabo, no, no, de tenuas rosas, alegríes o cándidas violetas, es mi aroma, ni es mi voz, ni es mi música. Eso partir de agua, ¿no? O sea, todo lo que se ha estado haciendo de suave, de dulce, de tierno, atribuido a la mujer, no me corresponde. Tengo una postura distinta, ¿no? Años después, y bueno, por ejemplo, y todos esos poemas de este libro son bastante irreverentes. Y años después, como les comentaba, el doctor Luis Alberto Rato dice, hace 6 años llegó a la poesía, la voz de Sonia Luz Carrillo, rompiendo, con versos que rompían, dice, los cristales del entorno, ¿no? Precisamente por esa actitud contestataria. A mí me encanta mucho también haciendo también un breve comentario a esta alusión que se hace desde los inicios de su poesía a las flores, ¿no? Que noto mucho esta noción, por así decirlo, herbaria, o bueno, relacionado mucho a este tema. Ya quizás hablaremos de esto cuando nos toca hablar de otros poemarios. Y yo en particular me encanta un poema titulado de Rosa en Rosa, que pertenece a Callada Fuente, creo. Sí, Callada Fuente, y que me parece que además también sirve como una especie de práctica de una poética, ¿no? Sí. A mí me parece que también demuestra mucho una intención. Y quizás podríamos ir por ahí ya preguntándole sobre cuál sería su intención poética, ¿no? Actual, porque también hay que reconocer que con el paso de los años uno va cambiando sus perspectivas, ¿no? Uh-huh. Entonces, esa es la pregunta. Y quizás quería también aprovechar, antes de que me responda, para recordar cómo este poema de Rosa en Rosa hace alusión a diferentes autores, ¿no? Ya. Alejandro, me imagino que hace cuando dice, ha de nacer la rosa bajo el sino mortal que la deshace y volverá Dios a improvisar la rosa inacabable, o también la de aquesta flor del púdico rosal es la rosa de savia estremecida, cabellera en celaje adormecida, parla y parla en facunda vesperal, y entre otros autores muy interesantes también, pero que finaliza con una posición, ¿no?
que esta rosa desafía el viento sucio, la estulticia, la impostura, la impiedad, ¿no? Que me parece que hablan bastante de... Me gusta, eres muy perspicaz en la lectura, Víctor, muy perspicaz, porque este poema es una especie también de reconocimiento de mi incorporación dentro de una tradición literaria, ¿no? O sea, es un reconocimiento en poesía que pertenezco a una tradición literaria. Lo que no hubiera hecho yo pues en los años 73. Este es un libro ya, ¿no? Ya da fuente, ya es un libro del 2011. Sí. 2011, claro, ya es una persona mayor la que escribe y que reconoce esta pertenencia, ¿no? Martín es Martín Adán, por supuesto, ¿no? O el poema de La Rosa también, de Alejandro Romualdo, de Gustavo Valcárcel. O sea, me estoy refiriendo yo a aquellos autores que han tomado el motivo de La Rosa, porque ahí la rosa es el motivo literario. El motivo de La Rosa es la flor, perdón, es la poesía, ¿no? O sea, La Rosa es la poesía. Y así que voy yo mencionando, Javier es Javier Abril, Ricardo es Ricardo Falla, ¿no? Y yo por eso al final, en los versos finales digo, aquí mi rosa, ahora que comience este milenio, urbana rosa distante, inquieta rosa, enrejada, ¿no? O sea, no es la rosa libre de las anteriores experiencias, ¿no? Mi rosa es la rosa enrejada, la urbana, ¿no? Asediada por el ruido y otras plagas. Desafía el viento sucio, la estulticia, la impostura, la impiedad. Pequeña rosa altiva, por entre los barrotes asoma su esbelta tesitura. Persistente rosa, muy pequeña y siempre libre rosa. Está hablando de la poesía. O sea, el motivo sigue siendo la poesía. Pero después también en la misma, lo siento, tengo que hablar de este poemario que da Fuente, me gusta en lo particular. Hay un poema que también siento que responde, y aquí se ve un poco la belleza de las contradicciones, en utilidad de los claveles rosa, que aquí usted dice, ¿no? Mamá regresa del mercado con los brazos fragantes de frutos y flores. Desde la infancia se expande el aroma de lo bello y lo útil, ¿no? Que a mí me parece hasta cierto punto un poema que también responde al anterior mencionado, ¿no? Seguimos con la idea de las flores, de las rosas, y hasta cierto punto me parecía siempre una especie de respuesta. Es claro, sí, y es la inutilidad, como dice acá, ¿no? Lo bello y lo útil que para el artista tiene otro contenido. O sea, ¿para qué sirve una rosa o para qué sirve un poema? ¿No? Pero la fruta es algo útil, ¿no? Sí, pero claro, la rosa, mamá regresa del mercado con los brazos fragantes de frutos y flores, y desde la infancia se expande el aroma de lo bello y lo útil, ¿no? Sí, pues, y esa es la pregunta que siempre, y seguro que a ustedes, estudiantes y profesionales de la literatura, les habrán dicho: ¿qué utilidad tiene un poema? ¿Y para qué se van a dedicar ustedes a estudiar la literatura? Por eso es lo inútil, ¿no? Pero ahí está eso desde la infancia, desde la infancia. Y justamente me parece que una labor heroica, ¿no? De aquellos que estudian literatura. Sí, o quienes nos dedicamos toda la vida a esto, ¿no? Pero claro, ya terminando un poco el tema de las flores, quería finalizar tomando este poema que ya pertenece a la realidad en Cámara Oscura. Se llama De las Flores, que es chiquito, ¿no? De las Flores, no sé si lo recuerdo, y lo leo. ¿Ya? De las flores, lo que más amo, esa indeclinable manía de mirar al sol, el sol, que creo que a mí siempre me ha parecido muy peculiar, o bueno, mejor dicho, algo muy interesante, esta relación que usted tiene con las flores, ¿no?
con la naturaleza, naturaleza, en general, ¿no? claro. Porque por lo amo el mar, amo las plantas, los animales, las aves sobre todo, me inspiran mucho las aves. Este, todo lo que todo en lo que late la vida, ¿no? Todo en lo que late la vida, lo pequeño y lo que aparentemente es imperceptible, lo que la vida rutinaria, lo que los hechos rutinarios, como que no nos permiten mirar, ¿no? Entonces yo estoy atenta siempre, tengo por ejemplo un poema que digo, pues, ¿no? Atenta a lo pequeño. Sí, estoy siempre en esa búsqueda. Lo digo, creo que incluso acá, en la entrada del libro, esta es una antología, sí. Claro, acá, ¿no? Escribir en el último fragmento, me parece que... Sí, sí. Y Todo aquello que puede parecer imperceptible a otros ojos, ¿no? Por ejemplo, de los seres humanos me interesa mucho observar la humanidad de un trabajador aparentemente poco importante, ¿no? O sea, estoy atenta a los movimientos, a las posturas incluso, ¿no? De una persona que está barriendo, del que está haciendo un trabajo humilde, ¿no? Saber encontrar ahí la humanidad menos mostrada, ¿no? Podríamos decir, ¿no? Y usted ya también, pasando un tema también que me parecía muy interesante y creo que parte también del contexto actual, es el hecho de hablar un poquito de esas palabras que le dedica en el prólogo al corazón ardiendo y el corazón ardiendo de Alejandro Romualdo, ¿no? Sus palabras que le dedica en este libro, en este prólogo. Que Romualdo me dedica Sí, a mi Romualdo poesía. le dedica a usted. A ver, yo acá justo rescato la última parte que dice así, ¿no? Con pocas palabras esenciales dice muchas verdades, transparentes, crítica, que arranca las máscaras. No necesita sino unos cuantos versos para provocar discretamente esas cautivantes revelaciones sumarias que son sus poemas. De esta manera ejemplar, con poco ruido y mucho pensamiento, Sonia Luz Carrillo nos acerca su música grabada con la punta de un corazón ardiente, ¿no? Lo comento principalmente porque acá nos comenta que un tema que es recurrente en su obra, mejor dicho, un tema de la composición, que es el uso de con pocas palabras, usted diga muchas verdades, ¿no? O sea, podríamos partir de esa primicia para también hablar de cómo su construcción o de la forma en la cual usted construye su poesía siempre, o no siempre, pero en gran parte de su poesía ha constituido poemas que no se caracterizan por ser largos, ¿no? Y esto lo noto mucho en muchos de sus libros, quizás deteniéndonos en Sin Nombre Propio también, ¿no? Que habíamos dejado de hablar hace un momento de ello, pero vemos poemas como, por ejemplo, de mujeres, el propio Naturaleza que usted menciona, sí, que no son tan largos. De hecho, no solamente consisten de 5 a 6 versos, ¿no? Muchos de ellos. Entonces, que me parece pertinente esa consideración que hace Alejandro Romualdo, y también lo menciona por la presentación que tuvo hace poco, bueno, la presentación de su sala, ¿no? Entonces, ¿qué nos podría quizás decir usted al respecto, ¿no? Que es un propósito técnico, ¿no? Es un propósito técnico, o sea, una de las cosas que me he propuesto siempre es cargar de semas el mínimo de vocablos, ¿no? O sea, darle mucha condensación al poema. Y eso ha sido señalado también por algunos estudiosos, porque en eso he sido bastante individual. Mi poesía surgió en un momento en el que más bien la poesía de mis contemporáneos era narrativa, ¿no? Era poesía de largo desarrollo, muy narrativa, y entonces yo me he mostrado más personal, más individualizada, al trabajar más bien la brevedad.
¿no? O sea, yo me he propuesto trabajar la brevedad, cargar la imagen, o sea, sí, y esto me lleva a un tema que también es muy grato para mí mencionarlo, ¿no? Que la poesía es trabajo. O sea, para mí nunca ha sido, o sea, es gozo, es un trabajo gozoso, pero es un trabajo. O sea, yo nunca he podido decir, acabo de escribir este libro, este poema lo acabo de escribir y lo estoy leyendo en un recital. No es lo mío. Bueno, quien quiera hacerlo que lo haga, ¿no? Pero no es lo mío, porque para mí es muy respetable. El trabajo del escritor es un trabajo que hay que respetar y hay que respetar la palabra. Y entonces le doy muchas vueltas, le he dado muchas vueltas siempre. No he estado en el afán de publicar por publicar, ¿no? Largos periodos que ustedes verán que es casi un libro por década. No, largos periodos sin publicar, pero escribiendo siempre. Y escribiendo en los tiempos que la docencia también deja, porque es un, no sé, es un trabajo desafiante darle tiempo a la literatura cuando uno es profesor, tiene que corregir muchos trabajos y todo eso. También haciendo periodismo, ¿no? A mí me hacían esta advertencia: cuidado que el periodismo mata la poesía, ¿no? Y me acuerdo que Antonio Cisneros me decía: Sonia Luz, tú en las notas periodísticas estás desperdiciando imágenes poéticas. Desarrolla tú ese poema. Acabo de leerte, ¿no? Me decía, acabo de leer tus notas periodísticas y ahí tenías ya el inicio de un poema. Y es que el poeta no se poeta pues en un horario fijo, ¿no? No es como el narrador o como el periodista, estrictamente el periodista. El poeta está todo el tiempo en una elaboración de recreación de la realidad, ¿no? Una mirada inaudita, o sea, no escuchada, ¿no? Una mirada que es distinta a la mirada del resto de personas. Esto no sé si es una desgracia o un privilegio, pero así se da, ¿no? ¿Usted confronta esas dos posiciones a veces entre lo que es lo periodístico con lo poético, o lo intenta? Sí, y sobre todo, bueno, yo he tratado de darle al texto periodístico toda la respetabilidad, todo ¿no? el compromiso que tengo con la palabra. Y entonces también me hace ser muy crítica, ¿no? Veo algunos textos y digo, pero qué feo, ¿cómo pueden haber escrito esto? O sea, que no solamente es el contenido que puede tener fallas éticas, sino es el aspecto estético. Y he enseñado mucho a los comunicadores, entonces para mí siempre les he repetido que es importantísimo tener galanura, tener elegancia, saber usar la lengua maravillosa que tenemos. Yo siempre he creído que, por ejemplo, el poema Poemas de Enfoque, justo hablando de ese poema, yo recuerdo mucho la última estrofa de ese poema, que dice así, ¿no? Señor director de cámaras, ¿cómo no ubicar estos cuadros en el plano general de la injusticia? Uh-huh. He sentido allí como que hasta cierto punto se confronta justo lo que le comentaba, ¿no? Esta idea de cómo adentrarnos en el plano de lo periodístico, uh-huh, habiendo también cosas que quizás este lenguaje no logre ingresar. O sea, lo poético allí quizás te puede dar un mayor panorama en ciertas cositas que lo periodístico o este tipo de lenguaje no. Entonces, aquí como que siento esa confrontación o esa duda. Sí, además también está el tema de los motivos poéticos, ¿no? El motivo poético, yo siempre he postulado eso en mi poesía, el motivo poético tiene después que acarrear términos, ¿no? Acarrear términos para la poesía. El motivo puede ser muy alejado. En este caso, ¿cuál es? En el Poemas de Enfoque. En Poemas de Enfoque es la injusticia, podríamos decir, para un sociólogo, para un estudiante de comunicaciones podría ser el mismo motivo, ¿no? Que hay una enorme injusticia entre las posibilidades del emisor y las condiciones del receptor. Eso se puede explicar en cantidad de páginas.
en un artículo sobre comunicaciones. El caso de la poesía no, en el caso de la poesía tiene que ser sintético. Entonces, ¿pero con qué lo digo? Lo digo con los mismos términos que utilizaría un sociólogo, ¿no? O un profesional de las comunicaciones cuando yo digo close-up en blanco y negro. Close-up en blanco y negro. ¿A qué? A la irritante miseria. Ay, se saca del cuadro. Estás colocando esto ya en un campo semántico poético distinto, ¿no? Abre a medium shot, otro término, a medium shot, en Hitman Color. En Hitman Color, estoy usando los términos de los medios de comunicación. A signos de la opulencia. Es otra cosa. Estoy llevando eso a la crítica social, ¿no? Claro. Señor director de cámaras, ¿cómo no ubicar estos cuadros en el plano general de la injusticia? Otra vez, colocar el motivo poético, colocarlo ya, pero en términos éticos, en justicia, Sí. ¿no? Entonces, pero para llegar a un poema así, me lleva meses a veces, ¿no? O sea, esta es la idea que yo tengo, la idea pensamiento, el propósito literario, pero para concretarlo en un poema hay que estar canturreándolo, y algo que cuido también bastante es el ritmo del poema, ¿no? Claro. Y sin embargo también los propios poetas también reciben su pequeño palmazo en su primer poemario, ¿no? Ah, esa es una cosa ya, pues sí, claro, pero soy una chica de 20. Después he sido mucho más cuidadosa en que sea el texto más elaborado, ¿no? Ujú. Claro, lo digo sobre todo porque sin nombre propio, por ejemplo, en Pongamos una vez, noto ahí que también los propios poetas, como dice acá, ¿no? Poetas y estudiantes somos de fiar, ¿no? No somos de fiar, no Claro. somos de fiar. La Sí, termino por pues ahí. sí. Y ya preguntando también otro aspecto temático, otro tema de su obra que me llama mucho la atención y que también me parece que fue motivo de conversación en la última entrevista, pero que no quería dejar de lado en esta, es el tema de la familia, que en su poesía es muy interesante, muy llamativo. Le comento como anécdota que creo que le comenté, pero lo vuelvo a decir. Hay un poema suyo, el de las mujeres grandes no lloran, si no me equivoco. Las hijas Claro. Las hijas mayores Las hijas no lloren, mayores. sí. Y ese poema se lo mandé, le mandé a un chico, yo soy profesor, así que en colegio, mandé a un chico a declamarlo. Ah, qué bonito, Y me gracias. comentó, ¿no? El profesor que le había gustado mucho, que realmente le recordaba mucho a sus familiares, ¿no? Y a su mamá también que le había leído. Así. Sí, y porque le estaba llegando, ¿no? Para que lo declame. Y me comentó eso, ¿no? Que le había parecido muy bonito. Y justo le comento a usted por eso, ¿no? Porque noto que el tema familiar también es uno de los temas que Sí, se la ha... cotidianidad, cómo Claro. ingresa, ¿no? Sí, Cómo ingresa la cotidianidad. Sí, claro, por supuesto. Estoy buscando, se me acaba de ir el que tenía. sí, Sin embargo, sí, se lo comento por eso, ¿no? Porque el tema familiar, las niñas mayores no lloran, acá está. En la página 299 dice, ¿no? Hundo la cara en la ropa limpia, soleada, vuelvo a tus brazos, tu risa, tu consuelo, vuelvo a ser tu mayorcita, tu compañerita, esos diminutivos que me hacían poderosa, valiente, porque no debía llorar cuando faltaras, la que debía proteger a las pequeñas cuando faltaras. Hundo mi cara en la ropa limpia, recién soleada, y vuelvo, décadas después de tu larguísima falta, a ser la hija mayor y te desobedezco. Estoy echando a perder la ropa limpia, recién soleada. sí. Es duro. Es un poema duro, es un poema de tristeza muy dura y muy honda. Y es que, bueno, esa es una circunstancia, ¿no? Vital. Mi madre sufría el corazón, sabía que iba a morir pronto y murió pronto. Y entonces como que me preparaba, ¿no? Diciéndome que tenía que ser fuerte, que tenía que acompañar a papá, que tenía que cuidar por las hermanas menores.
me fue dando esos consejos siendo niña, ¿no? Y por ahí escuché en algún momento, no lo dijo ella, pero algún momento escuché, pues no, las niñas grandes no lloran, ¿no? Entonces, era un pedido, una advertencia, una recomendación de tener integridad frente a los momentos difíciles, ¿no? Las niñas no lloran. Pero este poema lo escribo muchos años después, por supuesto, ¿no? Lo escribo después recordando eso y seguro que llorando también, porque, bueno, así es la vida. La vida cotidiana ingresa al poema, es así, ¿no? Y hay muchos términos cotidianos también, ¿no? Claro, y mira, por ejemplo, estaba recordando que si bien soy muy crítica frente a los poetas de mi aldea en esos años, y después no lo quería encontrar acá, también hay un poema que es Años 20, donde reconozco, aquí está, que poetas y que en general una generación a la que pertenezco es el años 20, amigos, nosotros los que cercanos a los 20 años, y es un recuento histórico, o sea, cómo entra la poesía, cómo entra a mi poesía la realidad circunstante, ¿no? Es circundante. Que digo, acá vimos caminar en la luna a los navegantes celestes, morir al Che en Camiri, triunfar, ¿no? Heroicamente triunfar al Vietnam. Nosotros que desde entonces amadores de libros, que como todos los nuevos soñamos cambiar el mundo, quiero decirles que sí, que lo cambiamos, que fueron nuestros gestos, hechos ahora menudas rayitas orlando las miradas y blancuras indiscretas en las sienes. Muchos de nuestros gestos multiplicados, los que presagiaron este fin de siglo. Nada fue igual después que las muchachas discutiéramos en casa unas cuantas horas de libertad. Y qué batallas, ¿no? Nada fue igual después de nuestra tímida llegada, hijas e hijos de empleados y obreros, al regocijo de las páginas del arte, de las ciencias, de las delicias del conocimiento. Nada fue igual después que descubriéramos que la vida era plural, multicolor y que los reclamos llevaban la belleza de la justicia. Y fuimos el valor de lo distinto, gritando su valor. A veces cedimos a la tentación de la solemnidad, pero fueron episodios en ese revolvernos para hacer caminos. Fuimos camino en el que se levantaron y derrumbaron diversos edificios. Supimos, sin embargo, a tiempo apartarnos de las máquinas de ver a dos colores. Y en cada nuevo instante descubrimos los matices. A tiempo nos pusimos a distancia de discursos envejecidos por los acontecimientos. Y todo fue una búsqueda incesante de sentidos que alumbraran la intensidad y hondura de estos años y su vértigo. Amigos aún interrogantes, nos encuentran los ahora de 20 años, a nosotros, los que quisimos hacer de la frescura la mejor de las costumbres. Es una generación que rompe con muchas cosas, ¿no? Las mujeres, los trabajadores, los estudiantes, entre los años 60 y tantos y 70 y tantos también, se liberan muchos países del colonialismo, se producen cambios como los que trae a nuestro país la revolución nacionalista del general Velasco, ¿no? Se recupera el idioma quechua, se estimula la formación de grupos con música negra, por ejemplo, se empieza a hablar de las comunidades nativas en la selva. O sea, todo ese mundo ingresa a esta poesía, ¿no? Y creo que sí, se cambió
Nada fue igual, pues eso es cierto, que nada fue igual después que las muchachas peleáramos en la casa para que nos dieran más libertad de estar en la calle y hacer literatura o política, ¿no? Qué linda evaluación de esa generación de entre décadas. O sea, me parece que... Bastante, sí, yo creo que mucha más rebeldía de lo que yo noto ahora que estoy en la universidad, pues, contrasto con mis alumnos, como que están en otra cosa, ¿no? No lo juzgo, simplemente es otra realidad. La tecnología ha tenido también mucho que ver, y bueno, la dispersión de objetivos de vida también es una realidad, una cosa que constato, ¿no? Por supuesto. Quería aprovechar este momento, profesora Sonia Luz, que estamos acá en la playita, En el malecón, ¿no? En el malecón, de para, Magdalena. para saber si quizás podría recitarnos un poema, ¿no? A ver, Y tú dirás. claro, hay un poema que da el nombre al libro, Piedra Labrada, ¿no? Que a mí me Bien. parece muy lindo hablar de él porque nos recuerda mucho a esta labor poética, ¿no? A esta labor poética que nace como una piedra y que usted le da vida como poeta. Empiezo entonces, Ujú. Piedra labrada. Vuelvo la mirada y veo una inesperada, precoz voluntad inquisidora, escrutando el poder de la palabra. Espesor, peso, resistencia, insinuaciones de respuesta a enigmas poblados de inquietudes en medio del juego más pedestre de los días. Miro atrás y diviso el nudo de preguntas obstinadas, adicción a observar desplazamientos y gestos mínimos, arañando porqués. Luego el asombro, siempre el asombro, apetencia insaciable, avaricia de tiempo y silencio, ambición de una huella incombustible, celo ante la huella atesorada, entre nieblas o ventiscas, vestigios de lo sido, marcas, huellas, vestigios, minuciosamente encriptados en objetos esféricos, donde se ha borrado todo signo que delatara las junturas. Nada solemne que hacer gratuito, gozo de quien labra en silencio una piedra hasta hacerla latir. Muchas gracias. Quedó bonito, la verdad. Es un poema que da el nombre al libro. Y qué libro tan bonito también se ha hecho. Gracias. Sí, Quería libro. preguntarle también, ya pasando a una pregunta que creo que es interesante hacerle, ¿cuál es, también aparte de haber escrito literatura, creo que dejamos a veces de lado su faceta como comunicadora, ¿no? Como investigadora de la comunicación. Bueno, Quería preguntarle al respecto, ¿no? Quizás usted creo que hubo un momento donde me comentó que había escrito un poco respecto, bueno, había escrito bastante sobre la teoría de la comunicación y quería saber un poco cómo es este proceso de unir ambas Ya. cosas. Mira, yo estudié educación, pero mi vocación ha sido la literatura, la poesía. ¿De qué vive un poeta si no dicta clases o si no trabaja en alguno de los medios, ¿no? Entonces, desde muy joven he hecho periodismo, desde el año 73 también soy periodista colegiada, ¿no? He hecho periodismo, he trabajado en los años 70, 80 en casi todos los diarios. Casi no ha habido un diario o revista en la que yo no haya trabajado. Esto me llevó a la observación del fenómeno de comunicaciones desde el punto de vista también teórico, ¿no? Y por eso es que tengo libros publicados, por ejemplo,
sobre el nuevo orden internacional de la información, que tuvo 2 ediciones, sobre el papel de las mujeres en los medios de comunicación, las profesionales de la comunicación del año 84, sobre publicidad, tengo un libro sobre publicidad y adolescentes. Entonces, tanto la docencia universitaria como el ejercicio de la profesión me ha dado también motivo a escribir ensayos y realizar investigaciones en el campo de las comunicaciones, ¿no? Entonces tengo una serie de libros. Por otro lado, también junto con la poesía, me ha abierto las posibilidades de los viajes internacionales, como te he comentado en algunos momentos, ¿no? O sea, tanto la poesía como mis trabajos de investigadora en el campo de las comunicaciones y de la cultura en general, me ha dado esa oportunidad. He sido profesora invitada al sur de Francia, he estado muchas veces en España también, con viajes a los que me ha llevado la actividad intelectual, ¿no? Poética y también intelectual en el ensayo y la investigación. Y esa observación, bueno, esa perspectiva o esas 2 perspectivas que usted tiene, hasta 3, ¿no? Si también sumamos el hecho de ser educadora, ¿cree usted que le brinda quizás un panorama, una capacidad de observación que le ha permitido enriquecer su propia poesía? Sí. La experiencia humana es vasta, entonces tanto el mundo cotidiano, las esferas pequeñas de actuación como podrían ser la familia, los vecinos, en fin, todo eso, pero también el ejercicio profesional diverso brinda la oportunidad de observar cómo somos los seres humanos, ¿no? Sí, de hecho, o sea, no hay aspecto de la vida que no enriquezca la literatura. Quería terminar este pequeño fragmento también de entrevista apreciando un poco la belleza de este pasaje, ¿no? De este lugar. Usted nos comentaba que le encantaba, bueno, le encanta la playa, ¿no? Le encanta el mar, mejor dicho. Entonces, quizás habría alguna reflexión poética, ¿no? Que nos quiera dar para... Puede ser, ¿Sí? puede ser, porque yo tengo aquí un epígrafe dentro del libro que digo, amo el mar que me mira. Entonces, ya sea en el Callao o ya sea en este espacio de la ciudad de Lima, que es el Malecón de Magdalena, paso mucho tiempo. A lo largo de los años he pasado y paso y espero seguir pasando mucho tiempo. Incluso cuando viene alguna persona del extranjero, una de las obligadas salidas es que vengan a mirar el mar desde estos, ¿no? O sea, de distintos distritos costeros que nosotros tenemos. Y digo en un epígrafe, amo el mar que me mira, ¿no? Porque siento que no solo yo lo miro, es el mar que me observa, que me plantea muchas veces reflexiones, ¿no? O sea, el mar me pregunta también, con toda la riqueza que el ser humano ha podido ir elaborando a partir de la observación de la inmensidad. Tal vez eso es una de las cosas, ahora no tenemos sol, pero es una de las cosas más maravillosas, ver cuando uno puede ver esta inmensidad del mar y con solo levantar la mirada, que es otra de las cosas que uno tendría que hacer siempre, también distinguir la inmensidad dentro de lo que es la cotidianidad. Por supuesto, ¿no? ¿Hay algún proyecto futuro a largo, mediano o corto plazo que quizás quiera comentarnos? Algo que ha estado pensando hacer En literatura. en cualquier rama, ¿no? O sea, Sí, en el caso de la literatura me está provocando porque tengo muchas cosas vividas. ¿ya? Y entonces, ¿sabes qué? Ya un poco el recorrido me da también tiempo, me da ocasión para revisar los recorridos, para revisar lo vivido. Claro. Entonces tengo sí, entre mis proyectos está, no lo había pensado antes, no memorias, sino como pequeños relatos de algunos hechos vividos. Claro.
Ah, fíjese. Personajes, Ujú. anécdotas. Tengo cosas muy graciosas, tengo cosas trágicas, tengo, no sé, experiencias de trato con los estudiantes, por ejemplo, ¿no? He conocido a tanta gente a lo largo de mi vida, es increíble. He conocido a gente, por ejemplo, que he conocido así, estudiantes de primeros ciclos, y ahora los veo en altos cargos, prominentes cargos, algunos muy gratos, hay otros muy ingratos también, se crecen muy petulantes, ¿no? De todo, de todo. Entonces, sin ánimo de hacerle daño a nadie, pero quisiera recoger algunas estampas, algunos momentos, algunas anécdotas de, de una experiencia que ya está siendo bastante larga. O no sé cuánto me dé la vida, porque también esas son de las cosas que uno, ¿no? Uno proyecta, pero no sabe si va a poder llevar a cabo. Sí, lo que sí sé es que voy a acabar escribiendo siempre. Excelente. Y si no es así, tengo también mi blog, porque es otra de las esperas que no hemos hablado de mi docencia a través de las redes sociales. Por supuesto. ¿No? Casi todos los días yo estoy posteando en el uso de las redes sociales. Empecé con el correo electrónico, después un blog que es Habla Sonia Luz, que es bastante leído, tiene muchos lectores. Voy a empezar también con el TikTok. Sí, quiero tener algunos momentos. ¿Y qué hago ahí? Fundamentalmente difundo literatura. Yo creo que usted tiene muchas cosas bonitas que ofrecer al público. Gracias. Bueno, sí. Lo que quiero es mantenerme siempre con vida hasta el último día de vida, ¿no? Eso es lo que quisiera. Excelente, y la felicito. La felicito por esa meta que usted tiene, ¿no? Quería agradecer también su tiempo y señalar que desde Lámpara Azul, qué lástima que no se haya podido tener un audio perfecto en las anteriores entrevistas que hemos tenido. Sí. Pero espero que ya con esta cerremos ese ciclo de entrevistas, esa trilogía, ¿no? Pero esta vez la tercera es la vencida. Así que muchas gracias por su tiempo. A ustedes. Chicos. Y espero que pronto podamos encontrarnos en otras actividades, seguir conversando, porque realmente para mí ha sido una experiencia muy grata conversar con usted. Muchas gracias, Víctor. Lo mismo puedo decir. Gracias a todos por vernos hasta aquí. Carlos, ¿no? A Carlos. Gracias, Gladys. Gracias, Carlos. Gracias, Gladys. Y a seguir con esta lámpara, a seguir con la lámpara encendida. ¿verdad? Muchas gracias. Hasta luego. Gracias a todos.